a flyer. They wanna tame your desire, but you light it up and your aim getting higher. I dey wait for Messiah, but until that day I'ma rise up. I put my light in the air. Canal 2, las 24 horas del día. Bienvenidos a mi amigo el doctor. Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi querido programa, nuestro amigo el doctor. En esta ocasión vamos a tratar de, como queremos hacer siempre, de explayarnos un poco en lo que es los temas de medicina. Vamos a traer invitados al programa. Hoy, en esta ocasión, nos va a acompañar Karina Salas. Ella es psicóloga, directora del Centro CEPSI. Con ella vamos a intentar explayarnos en la temática de la psicología, sobre todo en adolescentes, y nuevas terapias psicológicas. Eso va a pasar en el segundo bloque. Y en el primer bloque, en este segundo programa, vamos a tener a un querido amigo, cardiólogo él, trabaja en el Hospital San Bernardo, el doctor Alejandro Amoroso, que ahora está conmigo y nos acompaña. Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, a vos y bueno, a las autoridades del canal, para poder charlar y tratar estos temas que son sumamente importantes, digamos, sobre todo para la comunidad. Bien, justamente lo invitamos al doctor Amoroso porque una de las dudas que teníamos es por qué, a pesar de toda la difusión que se tiene sobre las patologías cardiológicas, se sigue encontrando problemas en la detección del infarto de corazón, el infarto de miocardio. Y bueno, queríamos preguntarle a él cómo hacer, cómo tener en cuenta todos estos datos para prevenirlo, para evitar las consecuencias que puede llegar a tener. Alejandro, comentanos un poco cómo es. Sí, bueno, antes que nada hay que saber que es un problema complejo. En realidad creo que para la comunidad debería quedar la idea o el concepto de saber qué hacer cuando uno tiene un dolor de pecho que podría ser un infarto agudo de miocardio, lo cual nos obliga a consultar rápidamente para lograr la terapéutica adecuada que nos permita salvar el músculo que está en riesgo. Exacto. Justamente hay un concepto importante que sería bueno que la gente lo tenga presente, y es que a medida que transcurren las horas desde el evento inicial, desde que comienza el dolor de pecho, hay masa muscular que se va perdiendo. Claro. Y hay un lema que nosotros tenemos que es: el músculo, el tiempo es músculo. Cuanto más tiempo tardo en consultar y más tiempo se lleva a cabo el tratamiento, que es abrir la arteria, más músculo se compromete, y eso repercute en muchos aspectos, entre ellos la mortalidad y la aparición de complicaciones graves que a veces pueden dejar discapacitado desde el punto de vista cardiológico a un individuo joven que tiene un infarto, que se puede tratar. Exacto, podría haberse evitado una discapacidad a futuro si la atención hubiera sido mucho más temprana. ¿Y cuáles son esos signos que uno tiene que tener en cuenta? Bueno, hay que saber que el síntoma cardinal es el dolor de pecho, ¿sí? En cardiopatía isquémica, en infarto, el dolor de pecho es el signo de alarma. Nos tiene que poner en movimiento al paciente y a la familia, ¿sí? Claro, para acudir rápidamente. Y el dolor, si bien hay que saber que hay muchas patologías que pueden determinar dolor en este territorio, pero el dolor típico de infarto, el ANGOR, como le llamamos nosotros, la angina de pecho, es un dolor característico, muy particular,
que se puede diferenciar clínicamente de otros tipos de dolores, pero básicamente tiene una característica de ser intenso, opresivo. Es como tener una pata de elefante en el centro del pecho. Ese dolor puede estar acá, puede irradiarse hacia el cuello, hacia la mandíbula, o puede irse hacia el brazo izquierdo, como lo más frecuente, ¿sí? Claro. Otras veces puede haber una irradiación hacia otros brazos, hacia la zona interescapular, pero lo típico es el dolor opresivo centroesternal en el pecho. ¿Sí? Hay variantes, ¿sí? Seguro. En la zona de lo que se llama epigastrio para nosotros, o la boca del estómago, que a veces hace confundir con otras patologías, y pensando en otras patologías se va perdiendo tiempo y el infarto va evolucionando en el tiempo, que es lo que no queremos como cardiólogo o como médico, que trabajamos en servicios de donde se derivan o llegan pacientes con infarto agudo de miocardio. Esta problemática lo vemos a cotidiano. Lamentablemente no solamente hay que informar a la población, que es un poco lo que ustedes están haciendo, y en eso los felicito. También deberían hacerse campañas masivas de difusión, con apoyo ministerial y programas de educación donde se tenga presente este síntoma. Tal vez para nosotros, que estamos en una ciudad que está muy bien ubicada estratégicamente, con muchos equipos para hacer angioplastía de emergencia, que es lo que hay que hacer, podría ser fácil para nosotros, porque acá no hay mucho tiempo de distancia entre ir al Hospital San Bernardo o ir a una institución privada que tiene cateterismo de emergencia para tratar de abrir la arteria. El problema mayor yo lo percibo, ya que trabajo en un centro de derivación en el interior, donde a veces, lamentablemente, por cuestiones geográficas, por disponibilidad de tratamiento, es decir, porque no hay cateterismo de emergencia, que podríamos decir que es el gol estándar, es lo que se debería hacer. En todos lados. Pero cuando eso no está disponible, o cuando por alguna razón se retrasa la posibilidad de hacer un cateterismo de emergencia, hay que utilizar drogas que son trombolíticos, drogas que permiten destapar la arteria. Claro, que circule mejor la sangre y no se obstruya. Exacto, o por lo menos destapar y después eventualmente derivar al paciente con la arteria abierta para completar el tratamiento por cateterismo. Eso es lo que hoy se conoce como tratamiento, como angioplastía farmacológica. Digamos, podríamos decir facilitada de alguna manera en este término, no sería el término adecuado, pero es decir, yo abro la arteria con una droga, si estoy en el interior, y derivo a un centro de alta complejidad para completar el tratamiento. Si caso contrario, con esa droga no logro abrir la arteria, igual tengo que derivarlo para lo que se llama rescate, es decir, abrir la arteria porque no se abrió con la droga, y abrirle igual con cateterismo. Para que podamos salvar lo máximo posible. El objetivo es salvar músculo. Exacto. Es salvar músculo. ¿Y con qué tipo de patologías puede confundirse ese dolor, y que suele ser frecuente esa confusión? Bueno, yendo de cosas muy graves, por ejemplo, una embolia de pulmón, un coágulo que va al pulmón y genera una obstrucción aguda de la circulación, y aparece el dolor, con disección de aorta, que es una ruptura de la arteria más importante de la economía del organismo, ¿sí? Que si bien puede aparecer en esta zona, pero tiene algunas características muy particulares, sobre todo que está interescapular y a veces irradiado hacia el sentido que tiene la aorta. Hacia abajo, hacia el abdomen. Exacto. Así que entre las patologías más graves, después, las patologías, como decíamos recién, digestivas, pueden generar dolor en la zona de la boca del estómago, del epigastrio, y eso hacer confundir con una patología cardiológica. Después hay muchas otras patologías, espasmo de esófago, procesos inflamatorios de las costillas, en la unión con el esternón, así muchas patologías. Lo importante es saber, para la gente,
obviamente, reconocer este síntoma como importante para motivar la consulta y llegar al servicio de emergencia, donde no se puede perder tiempo para hacer la otra pata del diagnóstico, que sería hacer un electrocardiograma, ¿sí? Exacto. Que en la mayoría de las veces suele mostrar las características típicas de lesión que motivan a seguir la cadena de emergencia para tratar de abrir la arteria. Es un estudio bastante sencillo, que la mayoría de las clínicas Sí, lo tienen. Se avanzó mucho en lo que es cardiología intervencionista, porque hoy existen variantes de acceso por vía radial, con anestesia local. Se hacía habitualmente por vía femoral. Exacto, por la hoy ingle. se usa la técnica radial, así que eso también de alguna manera minimiza las complicaciones de sangrado, Ajá, bien. y de hemorragias que pueden estar relacionadas a todo esto, porque no hay que olvidarse que estos pacientes reciben tratamiento anticoagulante, antiplaquetario, entonces un combo de drogas Tienen que tener un cuidado después para no golpearse, no lastimarse. Claro, eso para futuro, ya cuando el paciente está fuera del hospital. Entonces, en esa variante clásica que nosotros llamamos con supra, que se ve en el electrocardiograma, no podemos perder tiempo, ¿sí? Hay otra variante, ¿sí?, que sería sin supra desnivel. En esa variante uno tiene de alguna manera la arteria abierta con un coágulo que está tapando casi el total de la circulación, y el tratamiento médico intensivo puede estabilizar al paciente, y yo debo elegir en una ventana de tiempo cuándo intervenir, sabiendo que la arteria está destapada, ¿sí? Claro. O sea, en la otra variante, donde está obstrucción completamente tapada, no podemos perder tiempo. El músculo no está recibiendo oxígeno y se puede perder. Exacto. Y respecto al hecho de, por ejemplo, de que la gente dice, si uno tose, puede ayudar al mantenimiento o alargar un poquito, o ayudar a llegar mejor al centro médico. ¿Es tan así? Sí, hay muchas cosas que son como mitológicas, cosas que se dicen. A ver, mi objetivo sería que no confundir a la gente y que se queden tosiendo esperando a consultar. Hay que consultar. Sí o sí. Porque si bien nosotros todos en nuestro organismo tenemos mecanismos que generan fibrinolisis o ruptura de nuestros propios coágulos, y a veces eso puede pasar que la arteria se destape, coincida con la tos o no. Puede ser o no. Pero en realidad tenemos un mecanismo que rompe coágulos, ¿sí? Claro. Entonces puede ser que ocurra eso, y yo creer erróneamente que la tos me ayudó y demás, y retrasar la consulta. Lo que no tenemos que hacer es perder tiempo, ¿sí? ¿Y acá en el norte se nota que la gente es más reacia a la consulta? ¿O es un tema local, digamos, de la zona, o es en general? No, el problema del retraso en la consulta no es un problema del norte, ni es un problema de Salta, es un problema a nivel mundial. Por supuesto que en otros lugares del mundo, en otros países que tienen estos mecanismos más aceitados, tal vez eso no ocurre, ocurre en menor medida, pero esto es un problema que se ve en el mundo, ¿sí? Así que como dato te comento, hay un registro nacional que se llama ARGEM-IAM, ¿sí? Que justamente es un registro donde participaba todo el país en forma conjunta entre la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, para ver muchas de estas cuestiones y esta problemática. Y en los estudios, en los resultados preliminares, se vio que el retraso en Argentina, estaba cercano a 2.5 horas, el retraso desde el inicio del dolor a la consulta. O sea, con esto te quiero decir que no es un problema nuestro ni de nuestra región, sino del país, y cuando vos llevas a las estadísticas a nivel mundial, pasa en otros países que tal vez tengan servicios más integrados en el manejo de esta patología. Sigue siendo un problema, hay que informar a la gente, hay que saber qué hacer en el momento, dónde consultar. Acá en Salta Capital, como te decía recién, no es un problema, porque tenés el Las hospital... Las distancias son mucho más cortas. Son distancias cortas, tenés el Hospital San Bernardo, que tiene hemodinamia 7 días,
365 días al año, 24 horas permanente. Tenés instituciones privadas, hay muchas, Sí. que tienen servicio de hemodinamia de emergencia, o sea que no es un problema para nosotros. Tal vez el problema mayor uno lo ve en el interior de la provincia, por cuestiones geográficas, por cuestiones de desinformación, por falta a veces de estas drogas que permiten abrir la arteria, porque hay un tiempo ideal. Si yo estoy en el interior y el tiempo de derivación supera las 2 horas, supongamos me llega el paciente. Claro, hasta que llegue a Salta, digamos, el tiempo Claro, de si viaje. ese tiempo supera las 2 horas, yo donde recibo al paciente, Claro. Un Tartagal, Cachi, por ejemplo. supongamos un Cachi. Tartagal, donde yo recibo el paciente, si mi tiempo, ya sea porque el traslado está dificultoso por la ambulancia, porque está El clima. en Cachi, por el clima, por lo que fuera, si el tiempo supera 2 horas, yo tengo que hacer trombolítica. Claro. O sea, Eso darle la sería lo medicación. ideal. Claro. ¿Sí? Así que, y cuando yo hago el trombolítico, lo que hablamos recién, eso de, hago el trombolítico, la arteria se abre y lo derivo para completar el tratamiento. con ¿sí? la angioplastia. Eso se llama tratamiento fármaco-invasivo. Exacto. ¿sí? Dentro de las 2 y 24 horas el paciente tiene que estar de Tartagal en Acá, Salta, tratado. en el hospital, en un sanatorio, para completar el tratamiento. Alejandro, ¿han aumentado el número de casos de pacientes con infarto de miocardio con menos de 40 años? Yo creo que te podría decir que estadísticamente existe eso. Antes se decía de que el hombre después de los 50 años, la mujer después de la menopausia tenía como mayor riesgo. incidencia o riesgo de tener este tipo de patología. Cada vez se ven personas más jóvenes, favorecidos por muchas razones, ¿sí? Vos sabés que la génesis de esta enfermedad tiene que ver con la obstrucción por placas de grasa, ¿sí? Sí, sí. Si esas placas de grasa, favorecido por el sobrepeso, el sedentarismo, asociado al tabaquismo, la aparición de diabetes, porque el sobrepeso lleva a una diabetes tipo 2, la hipertensión, algún factor genético, entonces en individuos jóvenes empezó a aparecer Más frecuentemente. ¿Y qué tipo de prevención tiene que tener uno? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, que empezó a hacer actividad física, ahora está bastante más de moda, he visto mucha gente haciendo actividad física. ¿Hay que hacer algún estudio, hay que hacer una consulta? ¿Cómo lo verías vos en ese tema? Sí, también es un tema bastante complejo porque a veces uno debería empezar por lo más básico, ¿sí? Exacto. Si yo quiero empezar una actividad física intensiva y no la hice nunca, debo consultar a un médico, no sé si al cardiólogo o al clínico, y el clínico eventualmente derivar. ¿Para qué? Para hacer un chequeo mínimo. Exacto. Yo puedo tener una cardiopatía congénita con una enfermedad valvular aórtica desde nacimiento y tengo 40 años. Y nunca pasó No es mi nada. caso, no tengo. No, pero es un ejemplo. Claro. Pero tengo 40 años y quiero empezar con la práctica deportiva, pero yo tengo una valvulopatía y no sé que tengo esa enfermedad. Claro. Entonces voy, corro una maratón, hago un síncope y quedo en la maratón. Pero no sabía que tenía el problema. Claro. Entonces debo consultar si voy a hacer una actividad física, porque hay que hacer estudios mínimos. Exacto. Por lo menos partiendo desde el examen físico, el interrogatorio, conocer si ese paciente que está por iniciar la actividad física tiene un árbol genealógico, porque el padre hizo una muerte súbita a los 35 años, el abuelo a los 45. Claro, Entonces hay una que tener carga más cuidado. genética de alguna enfermedad o alguna cardiopatía. Entonces el interrogatorio sirve. Cuando yo lo reviso al paciente, voy a buscar Algo patología específico, o sí. algo que me esté indicando de que ese paciente tiene alguna cardiopatía. Después seguiremos con el electrocardiograma, que es lo más básico. Es lo básico y ¿sí? que además también sirve muchísimo. Sirve como- muchísimo porque obviamente no es lo mismo tener un electro normal que tener un electro patológico. Hay muchas variantes genéticas de alteraciones electrocardiográficas que predisponen a la muerte súbita rítmica, sin entrar en muchos detalles, ¿sí? Síndromes raros, pero que existen, ¿sí? Y que a veces el debut es la muerte súbita, ¿sí? Por decirte, una miocardiopatía hipertrófica, un síndrome de QT largo, etcétera, Claro. etcétera.
Entonces, desde lo básico, el examen físico, un electrocardiograma, un buen interrogatorio, y después eventualmente pasar a otro estudio, una ergometría. Si yo encuentro un soplo cardíaco, haré un ecocardiograma para ver qué está determinando el soplo. Exacto. Tiene una valvulopatía congénita, tiene una cardiopatía congénita no diagnosticada y que pasó toda su infancia y su adultez sin mayores síntomas. Y bueno, y a partir de eso poder decir, bueno, este paciente tiene el riesgo y hay que cuidarse. Exacto, o el tipo de actividad que puede hacer. Claro, ¿sí? determinarlo para que no comiencen de golpe como hacen muchos. Una consulta, y esto tiene que ver con nuestras especialidades, porque también me llegan mucho. Han consultado mucho sobre el tema síncope vasovagal. O sea, la gente por ahí no entiende bien, por ahí la palabra le cuesta un poquito, le suena medio rara, pero como para que le puedas explicar. Lo que pasa es que el término síncope ya asusta a la gente, porque uno dice síncope y cree que es la muerte inminente. Justamente como vos dijiste, esa variante vasovagal que se ve con mucha frecuencia en personas jóvenes, sanas, sin cardiopatía, y a veces determinados por otros factores que determina que la persona se desmaya. El síncope, ¿qué significa? Es pérdida de conciencia y pérdida del tono postural. Claro. Con recuperación posterior, ¿sí? Exacto. Bueno, cae eso, como una bolsa de papa, como dice la mayoría de la gente. Exacto. Entonces, cuando uno está ante esos pacientes, lo primero que hay que descartar son las cardiopatías que generan síncope. Claro. Si uno no encuentra ninguna cardiopatía y está ante un individuo joven que tiene un corazón estructuralmente sano, que tiene un electro normal, que tiene estudios normales, y bueno, uno podrá encuadrarlo en esa variante que la mayoría de las veces suelen ser benignas. Suelen ser benignas. ¿Y hay una relación importante entre el hipotiroidismo y el síncope vasovagal o no es tan así? No hay una relación directa, pero puede estar presente. Hay que investigarlo, digamos. Para que se desmayó también hay que pedir las hormonas tiroideas. Exacto, sí. Y controles de presión, obviamente. Sí, además, la patología de tiroides, acordate que también puede tener una variante, no hablando del hipo, sino del hiper, donde a veces pueden tener arritmias y cursar con otras patologías cardiovasculares, ¿sí? Claro. Que pueden determinar la aparición de síntomas cardiológicos. Exacto. Bien, a ver, como para redondear, algo que vos me quieras dejar para que la gente quede más en claro, que algún tip así. Mira, básicamente, como decíamos recién, que la gente pueda reconocer este síntoma, que pueda consultar rápidamente, eso sería un mensaje muy importante. ¿A dónde? Donde puedan, donde más cerca estén de un centro de salud. Si están en un barrio cerca de una sala y hay médico y pueden hacer un electro, consultar y eventualmente ellos gestionarán la derivación posterior. Si es un hospital de referencia, un hospital que nosotros llamamos Centro A, que tiene todo, mejor. Un San Bernardo, un Papa Francisco. Exacto, siempre sabiendo que uno consulta por este dolor con estas características que decíamos recién en individuos de riesgo, ¿sí? Una pregunta que nos hace uno de los televidentes, que parece que no le quedó muy claro. ¿Qué es un stent? Pues muchos escuchan la palabra y no lo entienden bien. Bien. Bueno, el stent es un dispositivo que permite mantener la arteria abierta una vez que uno atravesó, porque en la angioplastia, ¿qué hace el hemodinamista? Atraviesa la lesión donde está el coágulo con una cuerda muy finita, infla un balón, ¿sí? Y a veces con el balón está el stent y queda ahí fijo a la pared. Fijo a la pared y aplastando esa placa de grasa y ese coágulo, ¿sí? O sea, en síntesis es como una malla metálica que queda por dentro de la arteria, retapizando y evitando que se vuelva a hacer exacto, que se vuelva a cerrar y aplastando esa placa de grasa que está complicada, que determinó, porque ¿qué es en el mecanismo? Cuando yo le mandaba la diapositiva, en el mecanismo que hay una arteria que tiene una placa de grasa. Claro. Esa placa se rompe, eso es lo que llamamos una placa complicada. La ruptura de esa placa libera sustancias. Esas sustancias atraen las plaquetas. Y las plaquetas van a hacer lo que saben hacer, formar coágulos. Exactamente. Entonces, se tapa la circulación y el hemodinamista cuando viene, atraviesa con la cuerda, a veces aspiran un coágulo,
atraviesan con la cuerda y colocan ese stent bien posicionado en la placa ateroesclerótica que se complicó. Una última pregunta acerca de los trasplantes de corazón aquí en Salta o a nivel nacional. ¿Se están haciendo trasplantes? ¿Qué porcentaje estamos manejando? Bueno, mirá, el trasplante es también otro gran dilema para las patologías muy complejas que lamentablemente ya no tienen una resolución por medicamentos. ¿Sí? En Salta se hicieron algunos trasplantes hace un buen tiempo atrás, no tuvo continuidad eso, y hoy no hay trasplante en Salta. ¿Sí? Trasplante cardíaco. Cardíaco. Centros de referencia existen en el norte, hay en Tucumán se hace trasplante, en Córdoba, yendo más arriba, bueno, en ciudades más importantes como Capital Federal. Hay que saber que hay patologías que ya con el tratamiento médico uno no puede asegurar una sobrevida mayor al enfermo, y el trasplante es una alternativa dentro del arsenal terapéutico que hay que tener presente. ¿En qué paciente? En esos pacientes jóvenes con enfermedades, con miocardiopatías dilatadas de cualquier etiología, que ya no responden a un tratamiento médico, que no responden a tratamientos eléctricos, porque hoy también se colocan dispositivos para ayudar al funcionamiento del corazón, y cuando los pacientes se mantienen en una clase funcional avanzada, deben ser derivados a un centro de complejidad para poder hacer un trasplante cardíaco. Bien. Ale, una última pregunta, así como porque quedó en el tintero de alguna gente que había consultado. Respecto a los jóvenes que se han dado casos de personas deportistas que han tenido muertes súbitas y, digamos, ¿cómo hay que llevar al tema? ¿Cómo hay que explicarle a la gente qué es lo que pasa, cuáles son los riesgos? Nada, el mensaje que es el que decíamos recién. Si yo intento hacer una actividad física, debo hacer una consulta médica para un examen físico inicial, un buen interrogatorio y unos estudios básicos que permitan descartar o aseverar que uno tiene una patología, ¿sí? Bien. No hacer o no realizar una práctica deportiva, sobre todo intensa, si es que uno no tiene un mínimo conocimiento de su salud, del estado de su salud cardiovascular. Bien. Bueno, una última consulta del teléfono. El aneurisma de aorta, es lo que nos están preguntando, parece que hay alguien que tiene algún antecedente. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo se puede saber si uno tiene ese riesgo? ¿Tiene algo que ver con la genética? Bueno, hay patologías genéticas que determinan una debilidad en la aorta y predisponen a la dilatación, que es el aneurisma. Como un globito, me dijo un paciente. Exacto, como un globo. ¿Cuál es el riesgo del aneurisma? Es la ruptura. Estamos hablando de la arteria más importante. Entonces, cuando yo tengo un aneurisma, bueno, tal vez lo mejor que puede pasar es hacer un seguimiento cercano para ir definiendo un tratamiento quirúrgico antes de que se rompa la arteria. Claro. El tema que acá hay que ver dónde está el aneurisma. El que hizo la pregunta por ahí el televidente, no es lo mismo tener un aneurisma en la aorta, en el nacimiento, cerca del corazón, que cuando se rompe generalmente determina situaciones muy dramáticas, o tenerlo en la pared o en el abdomen, donde hoy por hoy, además del seguimiento y definir un tratamiento quirúrgico, uno puede, en estas que están en la zona abdominal, hacer tratamiento por vía percutánea como un cateterismo y colocar una malla que excluye al aneurisma. Eso se llama tratamiento endovascular, que para la aorta torácica está reservada para determinadas porciones que están accesibles. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando uno llega muy cerca del corazón hay que tener presente que está la válvula aórtica y el nacimiento de las coronarias que dan la circulación al corazón. Entonces yo no puedo poner una prótesis ahí, una prótesis... Porque, digamos, es un lugar que se mueve. Exacto, en esos casos es siempre quirúrgico. Claro. Cirugía convencional. Se hace reemplazo de la aorta ascendente, o en los casos que hay compromiso asociado de la válvula aórtica, se reemplaza la aorta y la válvula aórtica, en una cirugía muy compleja que se llama cirugía de venta. Perfecto. Bueno, Alejandro, la verdad, te agradezco muchísimo, creo que ha sido muy claro y que espero que la gente
Si tuviera alguna duda, que nos la haga llegar. Ya en el próximo programa podemos salvar un poquito todos estos temas. Así que te agradezco un montón y bueno, espero que nos acompañes de nuevo en algún momento. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y en el próximo bloque vamos a estar con la licenciada Karina Salas, que nos va por un poquito explicar qué es la psicología EMDR aquí en Salta y cómo tratar a la gente joven. Así que muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo les va? Buen día. Una mesa que ponga vino pa'l hombre, que canta la chacarera, que entregando el corazón. Saludar a los 60 municipios que tiene nuestra hermosa provincia de Salta, 23 departamentos y bonitos parajes en una provincia rica, claro, donde fluye miel y donde fluye leche. Le ruego a Dios si puede ayudarme a predicar, lo que yo llevo en el pecho no me lo van a borrar, y así caminar mi vida con este don de cantar. En nombre de Canal 2, saludamos a cada hermano salteño de toda la provincia de Salta. Volvemos con la columna vertebral los miércoles de 20:30 a 22:30. Te quedás con nosotros con la información, ¿eh? No te olvides, gente como vos, te podés ganar premios como este. Premios, información y también opinión. Te esperamos todos los días. Agua Azul, la pileta de natación especializada en niños, adultos mayores y también en matronatación, para que puedas disfrutar de la pile con tu bebé. Agua Azul, también atención especializada con niños con capacidades diferentes en sesiones personalizadas. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22. Te esperamos en Los Inciensos 26 del barrio Tres Cerritos. Teléfono 439-2233. Atención fisioterapeutas. Hay disponibilidad de horarios para terapia acuática. De lunes a viernes a las 14:30, disfruta la tarde y actualizate. Uno se pone a pensar, el momento en donde más unidos están los argentinos es mirando fútbol. Entonces dijimos, ¿cómo hacer para que esa unidad sea algo tangible? Y pensamos en una gran bandera que tenga un pedacito de cada uno de nosotros. Convocamos a un montón de figuras consagradas. Yo me sumo. 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 Y yo me sumo.
Vamos a ir desde una punta del país hasta la otra. Ya hemos recorrido un montón de provincias, pero vamos a seguir recorriendo porque la idea es eso, que esté la Argentina representada en esa bandera cuando viajemos al Mundial 2018. Hermosa idea. El diario de Mariana, de lunes a viernes a las 14:30. Canal 2, las 24 horas del día. Queridos televidentes, estamos aquí de nuevo y en esta ocasión vamos a tratar de explayarnos con el tema neurociencia. Hemos recibido muchísimas consultas y antes de poder charlar con Karina Salas, la licenciada Karina Salas, una referente acá en todo el noroeste sobre el tema psicología y MDR, quería más o menos empezar a hablar del tema. Ha estado muy de moda con el doctor Facundo Manes, que realmente ha tenido una repercusión pública muy grande y genera mucha ansiedad, genera mucha curiosidad el tema de saber de qué se trata las neurociencias. ¿Qué tan efectivo puede ser para una persona saber de neurociencias? La neurociencia en realidad es poder estudiar al sistema nervioso central, al cerebro, no solo desde una óptica médica o psicológica o biológica, o por ejemplo a través de las imágenes, y justamente los especialistas, dejando un poquito los egoísmos de lado, hemos decidido estudiar todo en conjunto, ya que el sistema nervioso es algo tan complejo, tan distinto al resto de los organismos de los órganos del cuerpo. Bueno, dijimos, a ver, ¿de qué se trata todo esto? Y se han logrado avances realmente increíbles y se han entendido actitudes de las personas que no podía explicarlo, por ejemplo, un neurólogo o un neurocirujano o un psicólogo. Y ya el conjunto, el equipo, ha logrado, digamos, desenredar un poquito todo esto de la función del sistema nervioso. Es algo extremadamente complejo. El sistema nervioso cuenta de una unidad que se llama neurona, es la célula, digamos, básica del sistema nervioso, y un ser humano adulto cuenta con al menos 100 millones de neuronas, y cada una de esas neuronas, 50.000 conexiones. O sea que podemos imaginarnos que las conexiones en el sistema nervioso central de un ser humano común tiene más estrellas que las que vemos en el cielo. Y esas conexiones, esas idas y vueltas hacen que la persona pueda tener reacciones y actitudes típicas y no tan típicas ante ciertas situaciones. Y ahí es donde el doctor Facundo Manes, además con un tacto muy especial y con una forma de ser muy especial como la que tiene él, ha logrado desarrollar todo este tema y llegar a la población en general. El cerebro no solo actúa como un corazón o como un hígado o como un riñón que tiene una función específica. El cerebro tiene toda una recepción de todos los sentidos, de la vista, del oído, del olfato, y genera respuestas a cada una de esas cosas. Una persona no va a responder igual, por ejemplo, a un shock emocional, como pasan, por ejemplo, los traumas de posguerra. Por ejemplo, soldados que han tenido el mismo trauma no han respondido igual, a pesar de haber vivido exactamente la misma experiencia. Y eso tiene que ver de cómo uno asume ese tipo de trastornos. Y la química del cerebro aquí actúa, y justamente es donde la persona, digamos, el especialista puede explicarle a la persona por qué está depresivo, por qué está contento, por qué está digamos, retraído, o por qué tiene crisis de pánico. Otro tema que también ha sido fuente de consulta bastante frecuente. ¿Por qué han habido, o por qué se ha aumentado la cantidad de personas con crisis de pánico? Ahora cuando llegue la licenciada vamos a también tratar de consultarle a ella este tema. Y entonces, bueno, la neurociencia es eso justamente, el poder llegar a estudiar a una persona no solo desde el ámbito médico, físico, sino también desde todo, digamos, un bagaje de especialidades, como por ejemplo la resonancia magnética, que nos ha dado un avance increíble, o por ejemplo la bioquímica, para poder entender que nuestro cerebro también actúa con neurotransmisores. Seguramente usted escuchó hablar de adrenalina, por ejemplo, y ese es uno entre muchos. Conocemos alrededor de 20, pero se sabe que hay más de 100. Y cada uno de esos químicos va a determinar cierta actitud de la persona. Bueno, manejan nuestro apetito, nuestro sueño, la frecuencia del corazón,
digamos, las ganas de orinar, todo lo que hacemos en nuestra vida diaria está regido por estos químicos. Y estos se van a liberar según las necesidades que pueda tener nuestro cuerpo. Y eso hace que esta neurociencia tenga que ser un estudio en conjunto. No podemos los médicos decir, lo mío es la verdad y esto es lo que tenemos acá. Tenemos que ser un poquito más amplios y se ha logrado eso. Y ahí es donde podemos entender cómo reaccionamos como personas y también como sociedad. Porque ahí es también donde podemos entender que esta manada, que a veces una persona reaccionaría si está sola de una manera, pero cuando está en grupo reacciona de otra. Y gracias a todos estos estudios donde podemos entender este tipo de actitudes, este tipo de funcionalidades. Y bueno, ha tenido un avance muy grande realmente. Se ha logrado entender muchas cosas acerca del ser humano que en otro punto no lo habíamos podido lograr. Y bueno, justamente el que está llevando a cabo esto en la Argentina, el que está, digamos, haciendo un avance muy grande, ha sido el doctor Facundo Manes. Al principio bastante resistido, la verdad que la mayoría de los especialistas en neurología, sobre todo, digamos, lo resistían bastante al tema porque no lograban encuadrar un poquito, pero hoy en día realmente el neurólogo tiene que trabajar en equipo. Por ejemplo, yo en mi consultorio tengo referentes en psicología, en psicopedagogía, terapia ocupacional, fisioterapeutas, las imágenes que yo necesito. Y no es solo pedir la imagen y que me la traigan y decir tal cosa, sino es hablar con el especialista que hizo el estudio y decirle, bueno, a ver, ¿qué opinión tenés? ¿Qué es lo que fue que pasó? ¿Qué vieron? Y eso hace que el tratamiento para esa persona, para ese paciente, sea mucho más amplio, mucho más específico para lo que él sufre, para lo que él tiene. Así que bueno, eso es la neurociencia. ¿Y qué hemos logrado con todo esto? Justamente una mejor calidad de tratamiento y entender muchas patologías que por ahí no las entendíamos. Uno de los grandes avances en la ciencia ha sido el descubrimiento del mapa genético. El poder entender que ciertas enfermedades las teníamos como hereditarias o enfermedades que se van a presentar en una persona con un riesgo mucho más alto que en otras, tal vez hasta de la misma familia que ese paciente, nos ha dado, digamos, la pauta para poder entender qué frecuencia tienen las enfermedades, cuál es el riesgo que tienen y cómo se puede manejar todo esto. Y a futuro los tratamientos van a ser mucho más específicos, es decir, no va a ser lo mismo en un par de décadas tratar un Parkinson que tratar, por ejemplo, una esclerosis múltiple o algún otro tipo de patologías específicas. Así que bueno, hemos logrado eso, la ciencia ha avanzado y ha avanzado mucho. Y bueno, esperamos poder tener dentro de no mucho tiempo respuestas mucho mejores y más prácticas, que no solo sean los remedios, y poder mantener una enfermedad con el tiempo. Así que bueno, eso ha sido más o menos, espero no haberme explayado demasiado, y la tenemos acá a Karina Salas, la licenciada Karina Salas. Ella es directora de CEPSI, uno de los centros más importantes y referentes en el noroeste argentino en lo que es psicología. Bienvenida, Cari, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tu presentación. No, felicidades por esta iniciativa gracias. Tan sana para nuestra comunidad. Bien, te agradezco un montón, es el segundo programa. Y bueno, no quería que faltaras porque justamente creo que la psicología es una base más que importante en el tratamiento de las personas. Y bueno, quería que me expliques un poquito qué es lo que están haciendo, cómo se están manejando el tratamiento en jóvenes. La verdad que mucho estamos haciendo nosotros, ¿no? Y creo que falta mucho para hacer, ¿no? Sí. Y sobre todo pensar en cuáles son las necesidades de nuestra comunidad. Nuestra comunidad que tiene un alto nivel de sufrimiento. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores también. Sí. No nos tenemos que olvidar, y justamente de esto estabas hablando. Entonces, estamos haciendo mucho, no solo desde la recuperación de la persona a partir de experiencias traumáticas que pudo haber tenido. Justamente en un mes viene a Salta la Coordinadora Nacional del Programa de Asistencia Humanitaria, que interviene
en todas las situaciones de desastres, de catástrofes, Sí. de modo humanitario. Interesantísimo, realmente, muy bueno. Y no solo en lo que es la recuperación del trauma, sino también en todas las acciones de promoción de la salud. Bien, creo que es lo que está faltando más que nada ahora. No solo decir, bueno, ¿cómo intervenimos una vez que la persona ya tiene sufrimiento? Claro. Que amerita nuestra intervención, amerita modelos terapéuticos validados científicamente, sino cómo hacemos para dotar y para generar, nosotros decimos, en término nuestro, un colchón emocional a la gente para aprender a afrontar adversidades de la vida. Bien. Entonces sobre eso estamos trabajando mucho actualmente, que es sobre la línea de la promoción de la salud. Sí, he visto que realmente Sepsi es uno de los que más promociona todo esto y sobre todo me llama la atención el avance que han tenido sobre todo en el tratamiento de gente joven, que era lo que más faltaba creo acá en Salta, porque nadie se estaba animando en niños y jóvenes a hacer este tipo de terapia. Realmente muy interesante. Es muy lindo y además justo antes de venir para acá estaba escuchando un video, ¿no? Y creo que no hay nada mejor y somos unos privilegiados de poder trabajar en aquello que amamos. Sí, es verdad. Eso sí es cierto. Entonces, cuando nosotros vamos trabajando en aquello que amamos, van surgiendo y a pesar de que nosotros en Sepsi somos 20 profesionales y todos trabajamos desde la misma mirada de recuperación del trauma, desde promoción de la salud, desde cómo desarrollamos lo mejor de cada uno, a pesar de eso no damos abasto y es mucho y la demanda es muy grande y vamos trabajando. Realmente la demanda ha aumentado mucho. Yo lo noto en el consultorio, yo noto la necesidad de la gente de decir, bueno, porque hasta no hace mucho era todo lo contrario, es decir, una actitud muy reacia a la terapia. Hoy en día la gente lo está necesitando y ustedes lo ven así, realmente están a full, ¿no? Sí, realmente. Lo lindo de todo esto es que cada vez más nosotros vamos notando cómo se va modificando la cultura de nuestra provincia. Que hasta hace unos años atrás, ir al psicólogo, la gente iba pero calladita, no decía nada, no lo compartía, como si fuese un estigma. Y de pensar que va a ir al psiquiatra aún peor. No, sí. No estoy loco, me llegaron a decir. O cuando el médico, el profesional derivaba a tratamiento psicológico, la pregunta era, pero no sé por qué me está derivando. Si yo estoy bien, si yo no tengo problemas. Entonces, cada vez más vamos trabajando sobre el pensarnos como una unidad. Bien. Que lo que nos pasa en el cuerpo no es aislado de nuestra vida. Lo que pasa en nuestra vida no es gratuito para el cuerpo. Entonces, como una unidad, mente-cuerpo, mente y esto que las experiencias y esto que yo vivo en mi vida va a quedar grabado en mi cerebro. Justamente comentaba recién, porque la consulta había sido a mitad del programa sobre el tema neurociencias y yo justo di como un ejemplo los traumas que pueden sufrir dos personas, un mismo trauma porque vivieron la misma situación, pero que no responden de la misma manera y tiene que ver con todo esto, tiene que ver con la química, con la personalidad y con todo lo demás y eso es ustedes lo que están tratando de hacer, ¿no? Exacto, porque hoy pensamos hasta las experiencias traumáticas de un modo diferente, ¿no? Tanto ha avanzado la ciencia y la psicología no es ajena a esto. Tanto ha avanzado la ciencia que hoy nosotros decimos que todas nuestras experiencias, las lindas que son bases del aprendizaje y bases del crecimiento, y las difíciles, que luego se transforman también, el cerebro va a ser capaz de acomodarlo y de transformar en aprendizaje. Hoy estamos diciendo que tienen su base neurobiológica. Exacto. Todas nuestras experiencias quedan almacenadas en neuroredes de memoria. Y en este cableado, que por decirlo muy rápidamente, en este cableado que va haciendo el cerebro, todo procesa, todo elabora, todo relaciona. Y las experiencias del presente, y uno dice, bueno, pero ¿por qué reaccioné de este modo? ¿O por qué me enfermo? ¿O por qué me pasa que tengo tal o cual reacción con alguien de mi familia? Y siempre se responde desde la historia, aunque uno no sea consciente de esto. Exacto.
¿no? Porque nuestro cerebro guarda todo. Todo, almacena. Y nosotros siempre le decimos a los pacientes que el lugar privilegiado para que el cuerpo almacene es el cuerpo. Ajá. Justo, bueno, se dio esto de hablar de neurociencia y justamente las conexiones neuronales y todo esto. O sea, yo quisiera que la gente pueda entender que hoy en día ya la psicología no pasa solo por pensar esa experiencia traumática o porque estoy triste o estoy contento, sino justamente por esto, es decir, una base biológica, o sea, una conexión, un nervio, un cable, por decirlo de alguna manera, que va a generar una reacción química ante ciertos estímulos. Y justamente, bueno, eso hace que podamos responder. Muchas veces pasa, que creo que a vos lo podés explicar mejor, gente que dice, yo voy a reaccionar de tal manera ante cierta situación, y no pasa eso, muchas veces eso no sucede. Y pasa, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con los neurotransmisores y las reacciones químicas del cerebro y la parte emocional. Es bien interesante esto, ¿no? Porque la gente dice, ¿cómo no reaccioné? ¿Cómo no le dije? ¿Cómo no hice tal o cual cosa? O debería haberle dicho tal otra, ¿no? Claro. ¿Cómo no lo hice? Pero nosotros tenemos que entender que el cerebro, o todo no solo el cerebro, todo nuestro sistema, opera algunos mecanismos básicos. Cuando nosotros sentimos miedo, que el miedo no es malo en sí mismo, porque el miedo nos va a alertar. Cuando vamos a cruzar la calle o cuando estamos viviendo una situación peligrosa, el miedo nos alerta que tenemos que tener ciertos cuidados. Claro. No es malo en sí mismo, ninguna emoción es mala. Lo que pasa es que el problema es cuando estas emociones son disfuncionales, o son desmedidas, o son inapropiadas. Claro. Entonces, el cerebro, todo nuestro sistema, activa mecanismos o de huida ante el peligro, de huida, salir corriendo, o no afrontar los problemas, o de parálisis, dice, me quedé quieta, me tildé, no pude responder, o de afrontamiento a los conflictos. Ojalá fuese un afrontamiento asertivo, adecuado, claro, pero a veces la gente afronta como puede. Y nuestro sistema hace lo que mejor puede en cada circunstancia que nosotros vivimos. Permanentemente nuestro cerebro, todo nuestro sistema que procesa la información, y es raro que yo psicóloga esté hablando de esto, ¿no? Porque estoy hablando de nuestro sistema que procesa. Mi cerebro está procesando la información, dice, no, estás hablando con Facundo, una persona confiable, sabe, entonces yo me relajo. Claro. Está procesando, yo me dé cuenta o no. Exacto. Y está procesando y procesa en función del presente y de toda nuestra historia pasada. Exacto. Y son las neuroredes que se activan. Y cuando las neuroredes se activan permanentemente, afecta a nuestro modo de relacionarnos, afecta a nuestra salud, afecta a nuestras conductas y nuestras relaciones interpersonales. Así que nosotros somos una historia que se hace presente permanentemente. Un ejemplo que siempre me quedó grabado, me acuerdo, lo dijo Facundo Manes, que hacía un poquito entender cómo trabaja, es decir, uno por ahí va caminando y siente un olor, y eso trae un recuerdo de la infancia que por ahí no tiene nada que ver, de la abuela, de la tía, de una comida, de una situación, y tiene que ver justamente con esto, o sea, con las interconexiones de distintos sentidos, para que uno pueda traer un recuerdo al momento y cómo uno puede reaccionar a ese recuerdo. Así que te hago una consulta, Karina, y esto me parece bastante interesante. Respecto a la juventud, a la gente adolescente, a la gente joven, ¿qué es lo que más les preocupa? ¿Cómo llegan a ustedes? ¿Cuál es la causa? Hay motivos de consulta que para nosotros son cada vez más frecuentes, ¿no? Ajá. Porque una cosa es el motivo de consulta de los adultos. Sí. Los adultos que llevan a su hijo o al niño o al adolescente a la consulta, y otra cosa muy diferente es el motivo de consulta de los chicos. De lo que le pasa a ellos. De lo que les pasa a ellos, ¿no? Nosotros podemos pensar, las situaciones de consumo, realmente el acceso que los chicos y los chicos jóvenes tienen al consumo es muy preocupante. Pero yo me iría un poquito más allá, así como la gripe la fiebre es un síntoma de un cuadro febril, entre otros aspectos, para hacerlo muy reducido. El consumo muchas veces
aparece como un intento de mitigar situaciones emocionales o de mitigar no poder tolerar aspectos emocionales. Porque la pucha que vivir es difícil, ¿no? Es complejo. Y a veces los chicos no saben tolerar emociones, no saben tolerar frustraciones, amores y desamores, ¿quién nos lo ha tenido? Y esta dificultad para tolerar la realidad muchas veces los lleva al consumo o los lleva a las autolesiones, o a las grandes inhibiciones o a las adicciones comportamentales que hoy tenemos, ¿no? El celular, o lo que los chicos, o el alcohol, o lo que muchas veces escuchamos, ¿no? Que no desarrollan las habilidades comunicacionales, las habilidades de resolución de conflictos. Entonces quieren hablar con alguien, le mandaron un WhatsApp. Entonces es mucho más fácil para los chicos decir por WhatsApp qué linda que estás, que encarar a alguien y decirlo, ¿no? Entonces todas estas inhibiciones que los chicos están teniendo, la dificultad para lidiar con aspectos emocionales y la apatía. Un tema muy recurrente, y la apatía y esta gran dificultad, porque también tiene que ver lo neurobiológico, ¿no? Exacto. Nosotros pensamos que los adolescentes tienen que pensar y sentir como adultos, y no van a pensar y sentir como adultos porque son adolescentes, y la neurobiología del adolescente es diferente. Es mucho más amígdala, mucho más, digamos, todo y necesita dormir, y va a dormir 12 horas. Entonces, creo que esto nos obliga a nosotros, a los profesionales de la salud mental, a pensar estrategias de trabajo distintas a las que tendrían con un adulto o un niño más pequeño. Cari, la verdad te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado, y te digo, ha quedado muchísimo el tintero, así que desde ya estás comprometida a venir de nuevo. Un placer. Y te agradezco muchísimo que estés acá. Un placer, gracias. Bueno, queridos televidentes, hemos llegado ya al final del programa, les agradezco muchísimo habernos acompañado, y bueno, los espero ya el próximo miércoles en este mismo canal, en esta misma hora, a las 6 de la tarde por Canal 2, para una nueva presentación de Mi Amigo el Doctor. Muchas gracias.